Familia, espectadores por primera vez, bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a recibir sustancia. Un mensaje que continuará la obra de avivamiento y reforma en nuestros corazones. Como pueblo hemos sido llamados a recibir, vivir y presentar el Evangelio eterno que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 12, para preparar un pueblo para la segunda venida de Jesucristo. El tercer ángel, versículo 9 al versículo 12, del capítulo 14 de Apocalipsis, advierte que si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe su marca, que ese individuo, esas personas recibirán la segunda muerte, de la cual ya no hay retorno, fuego y azufre. Y nosotros entendemos que la marca de la bestia comienza aquí mismo, en los Estados Unidos de América. Así que como centinela en los muros de Sión, necesito analizar los eventos actuales para comprender el conflicto inminente que se acerca rápidamente. Y hoy voy a compartir con ustedes eventos actuales que confirman que la marca de la bestia está más cerca de lo que muchos individuos creen. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 al versículo 18, esto es América protestante, quien hará cumplir, impondrá primero la marca de la bestia. Y la Biblia dice que esta América, representada como una bestia, con dos cuernos como un cordero, la Biblia dice que algún día hablará como un dragón. Y la voz de ese dragón es Satanás. ¿Y qué quiere Satanás? Le dijo a Cristo en Mateo capítulo 4, la tercera tentación. Todas estas cosas yo te daré. Sí, te postras y me adoras. Entonces en América habrá una ley para forzar a la gente a que adore. De lo contrario, no podrá comprar o vender. Adora o serás asesinado. Y eso será el culto dominical por ley. Para que esto suceda, las libertades consagradas en la Constitución americana deben quedar nulas y sin valor. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Primero vinieron por los musulmanes y luego los mexicanos, los inmigrantes. Y los adventistas del séptimo día son los siguientes. Los guardadores del sábado son los que siguen. Y ahora estamos viendo que los líderes de la iglesia y el Estado están despojando nuestros derechos consagrados en la Constitución americana. Hoy voy a dejar que estos videoclips nos guíen. El comentario vendrá después. Video 1. Checa, observa el cambio. Separación entre iglesia y Estado, me dijeron, y yo dije, ¿sabes? Vamos a olvidar eso un momento. ¿Vamos a qué? Vamos a olvidar eso una única vez. En esta lección tú verás que casi todas las oficinas del gobierno americano, todos los funcionarios del gabinete, promueven la unión de iglesia y Estado. Amigos míos, el presidente lo está haciendo. El vicepresidente también es culpable de eso. También tenemos al secretario de Trabajo entrante y la procuradora también está promoviendo eso. Ella también promueve eso. Y también, por supuesto, también tenemos al secretario de Defensa, a Pete Hexen. Él también está promoviendo eso. Doug Wilson, nacionalista cristiano. También tenemos
a Kevin Roberts, a Jonathan Berry. Hermanos, estamos rodeados. Y el problema es que el pueblo profeso de Dios no sabe la hora. No se da cuenta que estamos siendo rodeados. No se dan cuenta la hora de su visitación. Y esa es una cita directa de Lucas. Mira esto. Separación de iglesia y Estado. Me dicen a mí, yo dije, de acuerdo, olvidemos eso, solo un minuto. Dijimos, ¿en serio? ¿Separación? No sé, ¿es algo bueno o algo malo? No estoy seguro. Pero haya o no separación, ustedes están en la Casa Blanca donde deben estar y representan a nuestro país. Y estamos devolviendo la religión a nuestro país. Y eso es algo importante. Presidente Trump en la Casa Blanca en mayo, cuestionando la separación constitucional de la Iglesia y Estado implícita en la primera enmienda. Es decir, firmó una orden ejecutiva que establece una comisión presidencial sobre libertad religiosa. Hoy, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue noticia tras republicar un video sobre una iglesia nacionalista cristiana que incluye pastores que dicen que las mujeres ya no deberían poder votar. Todo esto lleva a nuestro siguiente invitado a alertar sobre la difuminación de la línea entre religión y nuestra política, argumentando en un nuevo libro que la separación de iglesia y Estado está bajo ataque como nunca antes. Hermanos, esto es un evento actual que debe hacer que todos nosotros estemos orando, alerta, velando. El mundo lo puede ver. Nuestras libertades están bajo ataque. Sin embargo, el pueblo profeso de Dios está ciego a esta realidad. Así que Randall, en el prefacio de tu libro, se centra en lo importante de este juego. Escribe que la primera enmienda ha resistido a lo largo de los años, décadas, pero eso no significa que su futuro está asegurado. Quienes quieren la separación de iglesia y Estado deben seguir vigilando ese muro de separación. Tremendo. ¿Captaron todos ustedes esto? Quiero que todos escuchen atentamente. Estoy permitiendo que los eventos actuales guíen, tomen iniciativa y el comentario viene después. No estará seguro para siempre. Eso es un cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Apocalipsis 13:11. Una bestia con 2 cuernos como cordero. Hablará como un dragón. Estos 2 cuernos representan la libertad religiosa, la libertad civil, la separación de iglesia y Estado. Pero América hablará como un dragón. La última declaración dice que debemos patrullar el muro de separación. El muro. Y por la gracia de Dios, el día de hoy, tomo esta etiqueta como atalaya en el muro de Sión. Algunos en la izquierda argumentan que las voces de fe no tienen cabida en el ámbito del discurso público, mientras que los de la derecha asumen el manto de víctima, insisten que Estados Unidos es una nación cristiana y recurren a la retórica kabuki para afirmar que la primera enmienda no exige la separación de iglesia y Estado. Ambas posturas representan malentendidos de la primera enmienda. Observen, esto se emitió ayer, 13 de agosto, y si se dan cuenta, se emitió en la plataforma de medios liberales tradicionales, MSNBC, pero esa última declaración muestra que aquí viene un análisis factual y equilibrado de la crisis en la que nos encontramos. Tanto la izquierda como la derecha, el partido del burro y del elefante, ambos están intentando derrocar, repudiar las libertades consagradas en la Constitución americana. Despierten, amigos míos. Bueno, obviamente, en estos últimos 2 videos, ellos son un poco más largos.
Quiero llevarte de regreso a la clase de historia, para que no se te olvide. Bueno, obviamente, el movimiento nacionalista cristiana está intentando reescribir la historia americana. Y tenemos mucha gente que está diciendo que 53 de los 55 fundadores eran evangélicos, y eso es absurdo, ni vale la pena dirigirlo. Y ellos ignoran, como hemos hablado antes, la carta de Jefferson, quien fue uno de los fundadores, por cierto, y él dijo que este era su entendimiento de la primera enmienda que exige la separación de iglesia y Estado. Pero también tenemos el Tratado de Trípoli, por ejemplo, que se negoció al final de la administración de George Washington, que decía, que pidió en el artículo que el gobierno de Estados Unidos no se basa en ningún sentido en la religión cristiana. Esto fue enviado al Congreso para su ratificación por John Adams en 1797, leído en voz alta en el Senado y ratificado por unanimidad por el Senado de Estados Unidos. Esa es una prueba bastante clara que es lo que pretendían los fundadores. Y ahora hay varias personas que intentan sugerir que América fue y siempre será una nación cristiana y que debe de permanecer así. Y eso contradice totalmente la primera enmienda. Amados, aquí hay una munición espiritual. Aquí no estamos jugando juegos el día de hoy. Si algún día tienes este diálogo, esta conversación, y alguien te dice América es una nación cristiana, y ellos se inclinan hacia el nacionalismo cristiano, el proyecto 2025 es lo que ellos defienden, esas políticas. Dales una bofetada en la cara, retóricamente, simbólicamente, con estas palabras. Tanto así que tienen que retroceder con el impacto de estas palabras. Si es que América fue y es una nación cristiana, entonces debe basarse en la Biblia, las palabras de Cristo. ¿Dónde en la Biblia? ¿En qué parte es que Cristo promueve la unión de iglesia y Estado? Después de que Israel pidió un rey para ser como otras naciones, no lo encontramos. Entonces, si Estados Unidos es una nación cristiana, Jesucristo dice en Marco y Mateo, Romanos 13, Marcos 12, Marcos 13, dad al César lo que es del César. Dad a Dios las cosas que son de Dios. La iglesia y el Estado están separadas. Si América es una nación cristiana, esa es la política que ellos deben defender. Pero es evidente que quienes llaman a Estados Unidos una nación cristiana van en contra de los principios de Cristo. Así que, en un sentido, América es una nación cristiana, pero por su retórica y sus acciones, pero según los principios de Cristo. Así que en un sentido, América es una nación cristiana, pero por su retórica y sus acciones, América es una nación anticristiana. Reflexionen sobre eso. Dejen que eso hunde. Usen esas palabras como un gancho, un golpe de gracia. Se acabó el recreo. Fue ratificado por los estados en 1791 como la primera enmienda de la Declaración de Derechos y por lo tanto contó con el claro apoyo de la mayoría de los fundadores. Ahora bien, hay un par de fundadores que probablemente querían ir un poco más allá al designar el cristianismo como la religión establecida. Y ese enfrentamiento realmente ocurrió en Virginia. Fue entonces cuando Patrick Henry, gobernador de Virginia, propuso una legislación ante la Asamblea que habría designado el cristianismo genérico, no por ejemplo presbiteriano, bautista o anglicano, sino simplemente cristianismo genérico. Y ese proyecto de ley estaba a punto de aprobarse, pero James Madison comprendió los peligros de eso. Pudo retrasar la votación hasta que publicó su memorial de amonestación, argumentando la utilidad de mantener estas dos entidades separadas.
El proyecto de ley fue rechazado, derrotado, y luego, por supuesto, surgió el Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia, redactado posteriormente por Thomas Jefferson. Queridos amigos, eso es la clase de historia. Pastor, vinimos a la recarga de energía del mediodía, pero nos diste una lección de historia. Esta controversia no desaparecerá. Y todos nosotros, mientras estemos en la espera pública, algún día tendremos que dar una razón. Permíteme hacer una pausa ahí. Tendremos que expresar lo que creemos sobre este tema controvertido. ¿Tienes listos tus puntos de discusión basado en la Biblia y la historia de América? Venga de ahí. Así que pausen este video. Guárdenlo, apúntenlo, descárguenlo. Vuélvanlo a ver. Recopilen más declaraciones facticias de la historia y las escrituras y ármense espiritualmente para luchar valientemente la batalla por Cristo contra el anticristo. Muy bien, amigos. Ahora, permítanme dirigirme a Doug Wilson. No piensen que puse esa declaración ahí porque estoy perdiendo tiempo. Primero vinieron por los musulmanes. Primero prohibieron a los musulmanes. Luego a los observadores del sábado, del séptimo día. Primero persiguieron a los musulmanes. Luego a los adventistas del séptimo día. A los fieles adventistas, observadores del sábado. Mira esto. Eso se publicó ayer, 13 de agosto. Miren esto. Saben, si queremos establecer un país cristiano, ¿deberíamos tener nuestras fronteras abiertas o permitir que los musulmanes entren y vivan en un país claramente cristiano? Yo diría no. En cualquier caso de un número significativo, porque es el problema de la asimilación. Doug Wilson dijo no. ¿Por qué? El problema es asimilación. Tremendo. Amados. Así que Doug Wilson y quien sea que él apoye y quien sea que lo apoye a él en la actual administración del gobierno americano, ellos quieren un Estados Unidos que solo tenga una religión. Y esa es su construcción mental del cristianismo, que es contrario a las escrituras. Primero persiguieron a los musulmanes, después a los adventistas del séptimo día. ¿Dónde están los atalayas? En los muros de Sión. Vean esto. Segundo video. Si fuéramos una nación cristiana, digamos que un musulmán se mudara aquí y se le permitió obtener la tarjeta residencial y permanecer aquí, establecer aquí en el entorno ideal, no podía ejercer un cargo porque somos una nación cristiana y él no es cristiano. Tremendo, tremendo. Este hombre está promoviendo que solo los cristianos pueden tener cargos civiles en América. Vamos, amigos, deberían estar sonando las alarmas. Deberían estar sonando en sus oídos las trompetas. Sus antenas espirituales deberían estar desplegándose. Porque han leído eso en la Biblia y han leído eso en el libro La Gran Controversia. Leíste eso en la historia americana. Este hombre, Doug Wilson, está haciendo de la religión una prueba para ocupar un cargo civil. Y eso es unión de iglesia y Estado. Tremendo. En la pantalla, aquí mismo. Gran conflicto, página 292. ¿Dónde están los atalayas en el muro de Sión? ¡Alerta adventista! Está justo ahí. Tú puedes leerlo. No tengo tiempo que perder aquí, amigos. Unión de iglesia y Estado.
como fue en el principio de Estados Unidos. Así es, así fue al final. Porque Dios anuncia el final desde el principio. Y en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que han sido, eso mismo será. Eso es. Ahí está, amigos. Derribando los principios de la primera enmienda. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Idaho, amados? Miren esto. Amigos míos, Doug Wilson no proviene de Idaho. Así que les estoy mostrando que sus declaraciones no son una anomalía aislada. Este es un movimiento anticristo en América. Estado tras estado está impulsando esta política satánica para derrocar los principios de la Constitución americana, convirtiendo la religión en una prueba para cargo público. Está justo ahí, Idaho, implementando una prueba religiosa para cargos públicos, declarando a Idaho un estado cristiano. Y eso destruye el artículo 6 de la Constitución americana. Las palabras en el recuadro rojo, no dedicaré tiempo a leerlas, lo he hecho antes. Permítame continuar, amigos. La crisis está aquí. Tremendo. ¿Qué sucederá cuando haga la conexión con lo que Doug Wilson está promoviendo y los secretarios de gabinete y líderes de la actual administración del gobierno estadounidense? Ahora están viendo que el mismo movimiento anticristo está ocurriendo a nivel estatal y a nivel federal en Estados Unidos. Estamos rodeados. ¿Dónde están los atalayas? Es hora de implementar alerta adventistas, los 5 claves de la supervivencia. Idaho pertenece al proyecto 2025. Está sucediendo por doquier, amigos. Kevin Roberts, Jonathan Berry y el resto. El presidente Trump y el vicepresidente, junto con Mike Johnson, el presidente del Congreso. Todos, hermanos, alerta adventistas. Ahí está. Idaho. Ahí está. Idaho se parece a la Iglesia Católica Romana. Dice aquí, Idaho promueve la observancia del domingo como la marca distintiva de las naciones cristianas. Idaho. Domingo. Observancia del domingo. La marca distintiva de las naciones cristianas. Idaho. Debemos castigar a quienes quebrantan el culto dominical. Castigar a quienes se niegan a observar y a adorar el domingo. Atalayas. ¿Qué de la noche? Veo venir un león. Un león. Un león está en el camino. Un león está en el camino. El león representa a Babilonia. La falsificación. La falsificación de Jesús, que proviene de la tribu de Judá, la tribu de León. Pues vemos a Doug Wilson. Sí, intentamos establecer un país cristiano. Deberíamos tener nuestras fronteras abiertas y permitir que los musulmanes entran y viven en un país claramente cristiano. Yo diría no. En cualquier caso, de número significativo, porque es el problema de la asimilación. ¿Por qué repetí eso? Porque ahora voy a confirmar. Escúchenme, alerta adventista. Escúchenme. Adventistas, espectadores por primera vez. Primero persiguieron a los musulmanes. Después a los adventistas del séptimo día. No se fíen de mis palabras. Podrían pensar que me lo estoy inventando. Aquí está el abogado congresista, el señor Ellison.
Aquí está el señor Allison. Escucha. Etiqueta, pero es una prohibición basada en la religión. Que es decir, nuestra Constitución dice que el Congreso no promulgue ninguna ley que establezca una religión, ni que impida su libre ejercicio. Esto es una violación de la igualdad de protección. Es una prohibición basada en la religión. Si pudieran prohibir a los musulmanes, ¿por qué no prohíben a los adventistas, a los mormones? ¿Por qué no pueden abordar a los grupos étnicos? Quizás no hayas captado eso, pero en ese largo video, ¿cuál era el problema? Pisotear los derechos consagrados en la Constitución americana. Ese es el problema. Primera enmienda. Y luego, si pueden prohibir a los musulmanes, próximamente prohibirán a los adventistas del séptimo día. Ese congresista no es un adventista del séptimo día. Escuchen de nuevo. Si pueden prohibir a los musulmanes, ¿por qué no pueden prohibir a los musulmanes? ¿Por qué no pueden prohibir a los adventistas del séptimo día? Y luego así atacar a los grupos étnicos. Está por llegar. Viene. Se avecina. Los atalayas, centinelas en los muros de Sión. ¿Dónde están? ¡Alerta adventista! Para dar un sonido distintivo en la trompeta. Prepárense. Manténganse preparados. Preparen a otros antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, ¿qué están haciendo? La mayoría de los adventistas, niños, jóvenes, adultos, líderes y laicos, ahora reuniéndose en Orlando, Florida. ¿Qué están haciendo? Están teniendo un día muy agradable, un momento muy agradable en la convocatoria del Congreso Juvenil, con música mundana, adoración mundana, falsas enseñanzas, mientras estamos rodeados. ¿Dónde está nuestra carga por las almas? Puedo relacionar esto con Babilonia. En Daniel capítulo 5, cuando los medios y los persas rodearon a Babilonia, cuando bloquearon el cauce de ese río, el Eufrates, desviaron el agua, rodearon la ciudad de Babilonia. ¿Qué hacía el rey? ¿Qué estaba haciendo el rey adentro? Con sus hombres, líderes, mujeres, laicos y su pueblo estaban pasándola bien, en diversión, frivolidad, frenesí, orgías, borrachera, en necedad, sin saber que esa misma tarde, esa misma noche, caerían y se perderían almas. Estamos tan cerca de la marca de la bestia. Sin embargo, lo que está pasando dentro del adventismo, desconocemos el momento de nuestra visitación. Me he estado centrado en Doug Wilson. Aquí está, en la pantalla, grande y audaz. Como pueden ver, el 7 de agosto, este fue publicado ¿por quién? Pete Hegseth. ¿Quién es él? Secretario de Defensa. El secretario de Defensa en la actualidad. Y como pueden ver, él publicó esto de Doug Wilson. Y eso tiene 5.3 millones de reproducciones. Dejen que eso. Él está respaldando las creencias de Doug Wilson. Tremendo, amigos. ¿Saben qué? No lo han visto aún. Permíteme decirlo de esta manera. No voy a reiterar todo lo que Doug Wilson dijo anteriormente. Pero él está pidiendo una prohibición religiosa. En resumen, está pidiendo un Estados Unidos que solo tenga la versión de ellos del cristianismo. Y cualquier otra religión y cualquier otra versión del cristianismo debe ser subordinados, debe ser esclavos a ellos, los titereteros. ¿Y quién está promoviendo la retórica de Doug Wilson? Pete Hegseth. ¿Quién es él? El secretario de Defensa. Entonces, venga amigos, si los líderes de la iglesia están promoviendo el dominionismo, nacionalismo cristiano,
promoviendo el satanismo, promoviendo el anticristianismo. La iglesia está haciendo eso. Necesita la intervención del Estado para lograrlo. ¿Tiene sentido ahora? ¿Y qué director del gabinete es este? El secretario de Defensa. Esa es la conexión. Esa es la conexión. ¿Quién sigue? ¿Seguridad Nacional? Para promover la retórica de Doug Wilson. Aquí está Doug Wilson. Despierten, amigos. El pastor principal de Christchurch, Doug Wilson, no se disculpa por sus creencias sobre Dios y la patria. Me gustaría ver que la ciudad sea una ciudad cristiana. Me gustaría ver que el estado sea un estado cristiano. Me gustaría ver la nación, una nación cristiana. Me gustaría ver el mundo ser un mundo cristiano. Tremendo. Así que de estado, a nivel estatal, a nivel federal, al mundo. Eso justo ahí. Debería levantar, extender sus antenas espirituales. Porque, ¿qué se nos dice en la inspiración? La marca de la bestia comienza ¿dónde? En Estados Unidos, luego ¿dónde? Se expande al mundo. Eso es justo ahí. Y comienza a nivel estatal. Piensen en esto. No puede ser un mandato federal. Si los estados no lo aceptan, no están de acuerdo con él, no le siguen, porque hasta cierto punto los estados tienen autonomía. Estado por estado, nivel federal y global. Ahora, ese es Doug Wilson. Él no tiene la misma influencia que Kevin Roberts, de la Fundación Heritage, líder del proyecto 2025. Y Kevin Roberts ha declarado públicamente que tienen sus tentáculos en todos los estados de América, el gobierno federal y en las capitales estatales de todo el mundo. Fue lo que dijo. Les he mostrado sus declaraciones registradas. Hagamos América vuelva a ser grande. Hagamos que Europa vuelva a ser grande nuevamente. La misma retórica. De regreso a Doug Wilson y Pete Hexen. Miren, observen. Y ahora las controvertidas opiniones de Wilson como nacionalista cristiana está ganando terreno en el centro del poder de la nación, con la reciente apertura de la nueva iglesia y filigreses de alto perfil como el secretario de Defensa Pete Hexen. Ese es Pete Hexen, entrando a la iglesia con una camisa rosa. Rosa, color salmón. Hombres no visten de rosa. Avancemos. ¿Plantar una iglesia en Washington forma de tu misión para intentar convertir esto en una nación cristiana? Sí. Toda sociedad es teocracia. La única pregunta es, ¿quién es Teo? En una democracia secular sería Demos, el pueblo. En una república cristiana sería Cristo. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que ve esto y dice, mira, soy musulmán? ¿Quién eres tú para decir que tu visión del mundo es mejor que la mía, que tu Dios es mejor que el mío? Bueno, si fuera a Arabia Saudita, esperaría vivir bajo las reglas de su Dios. Pero dijiste antes que quieres que este mundo sea cristiano. Entonces quieres suplantar su religión con tu cristianismo. Sí, por medios pacíficos, compartiendo el evangelio. Hay mucho trabajo aún que hacer. Creo que estamos trabajando nuestro pequeño rincón de la viña. El pequeño rincón de Wilson, tremendo. Esas son declaraciones audaces. Declaraciones tremendas, audaces. Una vez más. Ellos quieren suplantar a cada nación, cada religión, con la superioridad americana y la versión americana del cristianismo. Eso es cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos. El mundo entero se entregará a Satanás en adoración falsa. No una ley del viernes,
sino una ley dominical. No el sexto día de la semana, porque el diablo no quiere ser sexto en la carrera, sino el primer día de la semana, porque Satanás desea ser el primero. Si pueden prohibir a los musulmanes, ¿por qué no pueden prohibir a los musulmanes, a los adventistas? ¿Por qué no pueden atacar a los grupos étnicos? El anfitrión le preguntó, ya que tú dijiste musulmanes, ¿acaso vas a subvertir a los musulmanes para que se ajusten a su versión del cristianismo? Él dijo sí, sí. Giñó por medios pacíficos, giñó. ¿Por qué? Venga de ahí, por favor. Esto es una retórica peligrosa. Si pueden venir por los musulmanes, ¿quién será el próximo? El siguiente. Espérame, acabas de escuchar al hombre decir que no importa qué país, qué nación, eso significa nación. No importa qué sea su religión en esa nación. Ellos deben de convertirse a la versión del cristianismo. Bueno, ¿qué tal denominaciones? Denominaciones. Cualquier que sea tu denominación, tú debes aceptar nuestra versión del cristianismo. Y ahora hay un servicio de oración mensual en el Pentágono iniciado por Hexet con la administración de Wilson, vinculado con nosotros, pero es algo que nos encanta ver. Por su parte, Hexet ha elogiado a Wilson. Ahora nos apoyamos en los hombres de una generación después, los Doug Wilson y los demás. La influencia de Wilson abarca el mundo con más de 150 iglesias. Es el mismo Pete Hexet que está pidiendo una revolución para hacer de Cristo el rey en Estados Unidos. Su versión del cristianismo. Es el mismo Pete Hexet, jefe del Pentágono, del ejército más grande de América. ¿Te das cuenta cómo Doug Wilson está conectado con Pete Hexet? Y luego tenemos a Kevin Roberts, vinculado con el vicepresidente y el presidente Trump. Todo está conectado, estamos rodeados. Aquí está. Si realmente queremos lograr un cambio en el país, tendremos que reemplazar completamente a la clase dominante actual por otra. Lo digo conociendo y escuchándome. Suena muy difícil. Así que reemplazar a la clase dominante actual por otra. ¿Cómo se llama esa clase dominante? Él diría que son los conservadores. En otras palabras, establecer un examen religioso para cargos públicos. Eso es. Solo los líderes religiosos pueden ocupar cargos públicos. Aquí está J.D. Vance, vicepresidente. Sabes, ustedes de hecho creo que simplemente debemos ir institución tras institución y hacer posible que los conservadores realmente gobiernan y tengan éxito en estas instituciones de una manera en la que actualmente están excluidas. Primero se nos dice que comenzarán con la ley de atracción y luego la ley de persecución. Doug Wilson, sí, nuestra versión del cristianismo conquistará el mundo entero. Pausa ahí. Y luego dijo, pacíficamente, guiñó, guiñó. Comenzaron con la paz, entre comillas. Y quienes se niegan a doblar la rodilla, luego viene la guerra, la persecución, como lo fue en Daniel capítulo 3. Vayan a leer eso. En segundo lugar, ¿qué religión? ¿Qué religión falsa? Una vez gobernó el mundo entero, desde 538 hasta 1798. Y esa religión también obligaba a los musulmanes a doblegarse, lo que desencadenó las cruzadas. Catolicismo romano.
Pregunta, ¿acaso el papado desató la guerra contra musulmanes? Sí, eso es parte de la historia. La quinta trompeta, sexta trompeta, primer ay, segundo ay. No tengo tiempo para eso, ahora mismo. Capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Escúchame. ¿Acaso la Biblia no dice que América formará una imagen a la bestia el papado? ¿Y cuán extendida era la religión del papado? Global. Entonces, ¿cuán extendida debe estar la versión falsa del cristianismo en Estados Unidos? ¿Cuán extendida? Global. Pastor, dame Biblia. Apocalipsis 13, versículo 7, versículo 8. Papado, la primera bestia, tenía poder sobre naciones, reyes, lenguas y pueblos, y los obligó a adorar falsamente. Versículos 7 y 8 de Apocalipsis 13. Y en capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 y versículo 12, América protestante ejercerá todo el poder de la primera bestia. Pregunta, ¿era global su falsa religión? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo Doug Wilson, J.D. Vance, Trump, Kevin Roberts, Jonathan Berry, Mike Johnson? Dicen ellos que también debe globalizarse nuestra versión del cristianismo. Despierten, mis amigos. Creo que lo que debemos aprender de los últimos 10 años es que realmente necesitamos ser implacables en lo que respecta al ejercicio del poder. No a la paz. Debemos ser implacables. Kevin Roberts. Cierra el círculo en esta respuesta y solo quiero animarles con algo sustancial. Estamos en el proceso de la segunda revolución americana. ¿Qué seguirá siendo sin sangre si la izquierda lo permite? Guerra, aquí está Trump. Tienes tanto poder, pero en realidad no se te permitió usar ese poder. Y ahora tienes permiso para usarlo. Si yo llego a la Casa Blanca, usarás ese poder a un nivel que nunca lo usaste antes. Traerá de vuelta a la filigresía. Es decir, tienes que ver, no me gustan los gráficos cuando veo gráficos en la dirección equivocada. No me gusta eso. Lo vamos a recuperar. Realmente creo que es lo que más necesita este país. Es lo que más falta en este país. Tenemos que recuperar nuestra religión. Tenemos que recuperar el cristianismo en este país. Amados, ¿estamos rodeados, sí o no? Y aquí está Kevin Roberts, exaltando a la madre iglesia. ¿Quién es la madre iglesia? A este católico vaquero. Y que no hay suficiente tiempo, pero de hecho, estamos en el tiempo de Dios. Y es trillado decirlo, pero también sabemos que es cierto. Y sabemos que la madre iglesia no piensa en términos de días, meses, ni elecciones presidenciales, ni siquiera piensa en décadas, piensa en términos de siglos y milenios. Madre Iglesia, viene amigos. Su estado, lo que estamos haciendo aquí es construir, no solo para el 2025, sino para el próximo siglo en los Estados Unidos. Y es por eso que MSNBC han perdido y se han vuelto locos, porque nunca han visto. Y ellos controlan tanto izquierda y derecha, partido burro y elefante, demócrata y republicano. Y aquí tenemos al señor Berry diciéndonos que la ley dominical, no creo que el Congreso tenga la autoridad para ordenar un cierre nacional. Estado por estado, ley dominical, estado por estado. Y aquí está nuevamente. Queremos una ley dominical en América, como lo fue con Constantino. Es más difícil ver un papel federal, es más importante ver, es cuestión de leyes estatales, revitalizando siempre que sea posible las leyes de descanso sabática, para que sean específicos, como solía ser básicamente la norma. He investigado esto, estoy trabajando en una investigación sobre esto, que se remonta literalmente a Constantino. Constantino, ley dominical. La mejor crítica es básicamente que lo que estás haciendo es privilegiar al cristianismo, porque ¿qué religión tiene el sábado y el domingo? Bueno, es el cristianismo. Entonces no lo haces el sábado. Amados, ¿lo ven mis amigos?
Así que no solo musulmanes, sino incluso cualquiera que rinda culto en cualquier otro día que no sea el sábado será procesado y perseguido. Escuchen nuevamente. En una sociedad pluralista, si restableces leyes azules, entonces habría que prohibir los equipos deportivos los sábados para acomodar a los judíos para el sábado o musulmanes, adventistas del séptimo día. Entonces, ¿cómo se logra hebrar esa aguja? Bueno, no estamos obligados a satisfacer a todos los grupos bajo el sol. Hay que hacer estos juicios. A veces hemos olvidado dónde estamos. Esos últimos videos fueron un recordatorio de dónde estamos, mis amigos. Cuando iglesia y Estado se unan. ¿Cuál ha sido siempre el objetivo final? Cuando los fundadores hablaron de separación de iglesia y Estado, contaban con un contexto histórico que carecemos. El reverendo Eddie Hyatt, autor de Peregrinos y Patriotas. La iglesia y el Estado se juntaron y la iglesia usó el poder del Estado para hacer cumplir sus dogmas y prácticas. Él dice que ciertos gobiernos usan muerte contra disidentes que quieren adorar a su manera. Esas personas fueron perseguidas, quemadas en la hoguera, algunas les cortaron la lengua. Los fundadores no querían ese tipo de cristianismo. ¿Saben en qué tiempo vivimos? Tiempo solemne. ¿Alguna vez has preguntado cómo se cumplen estas declaraciones de la Biblia y en el espíritu de profecía? ¿Cómo algún día llegarían a cumplirse? Se nos dice, aquellos quienes honran el sábado bíblico serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. Se avecina la persecución, se avecina el proceso judicial. Intentarán expulsarnos de América. Está justo ahí, amigos. Y la retórica, las declaraciones y las acciones de esta administración, los líderes estatales, líderes de la iglesia, todos muestran ahora que esta declaración de la Biblia y el espíritu de profecía serán cumplidos. Y serán cumplidos pronto. Es hora, mis amigos. Pueden pasar el video y leer esas declaraciones. Las he cubrido antes. Intentarán borrarnos de este mundo. Expulsarnos de América. Nuestra única esperanza está en la misericordia de Dios. Nuestra única defensa será la oración. En Lucas capítulo 19. En Lucas 19, versículo 40, Cristo dice, si estos mis seguidores, que predican la verdad presente, si estos callan, las mismas piedras, las piedras clamarán. Atalayas, sopla la trompeta. Despierta la iglesia. Es hora de implementar las 5 claves de supervivencia. En el versículo 41, cuando Cristo contempló la ciudad, su pueblo, Él lloró. ¿Por qué? Porque la crisis se acercaba. ¿Por qué? Porque la libertad condicional estaba a punto de terminar. Él lloró. ¿Por qué? Porque el poder romano estaba a punto de rodear Jerusalén y destruir a todos los que estaban dentro. No podían comprar, no podían vender, morirían de hambre. Él lloraba por ellos, porque rechazaron los principios de las 5 claves de supervivencia. Debían huir de Jerusalén. Y Cristo les dijo, última advertencia, no sabéis el tiempo de tu visitación. Versículo 42 y versículo 43. Y Cristo mencionó
a los hijos y a los padres. Cuando Babilonia venga, en el sentido anterior del Imperio Romano, te derribarán a ti y a tus hijos. Perecerás. No conoces el tiempo de tu visitación. Y versículo 44 y versículo 45. Cristo entró al templo y limpió al templo. ¿Sabes por qué? Muchos motivos por qué. Uno, porque el sacerdote, los rabinos, los fariseos, los escribas, los saduceos no estaban preparando al pueblo para el cierre de gracia, las señales de los tiempos, el trabajo de preparación espiritual y la preparación práctica. Él limpió ese templo la segunda y última vez. ¿Qué está pasando ahora mismo, amigos míos? Cristo está llorando porque esa escena se está repitiendo. Los líderes de la iglesia no están preparando al pueblo. Y alabado sea el Señor por la recarga del mediodía.